Bienvenidos a la comisión El futuro llegó, interactividad, plataformas y cibercultura. Les voy a leer a continuación quiénes serán los expositores que nos acompañarán en el orden en el que van a exponer. Tenemos a Lucas Bazara desde Argentina con diseño algorítmico, diseño subjetivo, los sistemas de recomendación en las plataformas digitales. Luego Jorge Lie Castillo Márquez desde Venezuela con cómo crecer en redes sociales. Luego irá Camila López con los keys en el diseño y desarrollo de activos digitales. Continuará Laura Bailar desde Argentina con mitos en las redes sociales y el marketing digital, qué hacer para romperlos. Y para finalizar, Mario Nigro de Brasil con cómo las redes sociales han cambiado la publicidad. La comisión está siendo grabada, estará disponible a partir del 3 de septiembre en nuestro canal de YouTube Conferencias DC. Todos los materiales de los que van a exponer nuestros conferencistas hoy están disponibles en www.palermo.edu/encuentro. Bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Lucas Bazara desde Argentina. Lucas, adelante. Hola, ¿cómo andan? Bueno, me encuentro con la sorpresa de tener que empezar, pero está bien. Mínimamente, datos de presentación, además de mi nombre. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, magíster en Comunicación y Cultura y doctorando en Ciencias Sociales, todo por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Y en esta presentación, bajo el nombre Diseño Algorítmico y la pregunta Diseño Subjetivo, los sistemas de recomendación en las plataformas digitales, lo que quería hacer, ya como para arrancar, es desarrollar una hipótesis, o poner a prueba una hipótesis, que sería la siguiente. Datos, algoritmos y plataformas, individuos / usuarios, perfiles y sistemas de recomendación constituyen una serie sociotécnica que hace sentido en tanto que conjunto, y de cuyas relaciones emerge una configuración afectiva que se presenta como experiencia de usuario y que opera bajo la superficie como diseño de la subjetividad. Entonces, para fundamentar esta hipótesis, voy a empezar por definir brevemente los elementos que componen la serie, esos que mencioné, que acabo de mencionar, y en algunos casos me voy a detener más que en otros, pero todos van a estar puestos en relación hacia el final. Brevemente, apenas 2 palabras en relación al elemento datos. Lo que quería decir es que, como recuerda el filósofo chino Yuk Ui, si bien la palabra datos tiene una raíz latina, datum, que remite a lo dado, una cosa dada, desde la década de 1960 el término ha tenido un significado adicional, que es información computacional transmisible y almacenable. Eso como para tener presente en relación con ese elemento, y en el que me quería detener ahora un poquito más es en el segundo, que son los algoritmos. Y para eso voy a dar un par de definiciones que podría decirse que van entrando en distintos niveles de complejidad. En primer lugar, según el diccionario de la Real Academia Española, un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un problema. El diccionario de Oxford ofrece una definición similar: conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. Entonces, hasta acá se trata de una relación entre problemas, soluciones y operaciones para pasar de unas a otras, es decir, de los problemas a las soluciones. Siguiendo este criterio limitado, podríamos barruntar con Jorge Variego, compositor de música algorítmica e investigador de las relaciones entre música, algoritmos y matemática, que nosotros, dice Variego, los seres humanos, vivimos en un mundo algorítmico donde la necesidad de encontrar soluciones a problemas parece no detenerse. Así las cosas, entonces sería lícito preguntarse: ¿es toda actividad humana algorítmica? Bueno, Variego responde que sí. Según él, todas las tareas cotidianas, simples como las muy complejas, todas podrían condensarse en un algoritmo. En otras palabras, reducirse a una serie de pasos secuenciales a seguir
para conseguir el resultado deseado. Hacer el mate de la mañana no es otra cosa que un procedimiento algorítmico complejo, dice Variego. Ahora bien, una definición de este tipo se me presenta, sin embargo, insuficiente, o más precisamente, demasiado abarcativa. Porque si todo es algoritmo, si toda actividad humana puede condensarse en un algoritmo, se pierde de vista fácilmente la especificidad de las implicancias y consecuencias de un modo particular de funcionamiento de cierta forma de procedimientos e instrucciones que remiten a unos tipos de relaciones sociales concretas en un momento histórico preciso. Así, entonces, Tiziana Terranova aporta una definición en otro sentido, argumentando que, y esto es una cita, un algoritmo puede ser definido provisionalmente como la descripción del método mediante el cual se lleva a cabo una tarea a través de secuencias de pasos o instrucciones, grupos de pasos ordenados que operan sobre datos y estructuras computacionales. Pero al mismo tiempo, agrega, para poder funcionar, los algoritmos deben existir como parte de ensamblajes que incluyen hardware, datos, estructuras de datos, así como también listas, bases de datos, memoria, y por último, pero no menos importante, los comportamientos y las acciones de los cuerpos. Y lo que es cada vez más claro, concluye Terranova, es que en los algoritmos hay política. Y por último, en este elemento de los algoritmos, lo que quería agregar es la definición que da Pablo Rodríguez, que si bien se trata de una extensa cita, me gustaría leerla completa, estoy hablando de un cuarto de página, porque es importante para lo que sigue, para lo que quiero decir a continuación. Entonces la cita de Pablo Rodríguez dice, se trata, en relación a los algoritmos, se trata de un conjunto finito de instrucciones o pasos que sirven para ejecutar una tarea o resolver un problema de tipo matemático a través de la manipulación de símbolos. Toda la complejidad de su influencia en la actualidad reside en que dicho conjunto es lo que hace funcionar a una computadora y por extensión a cualquier sistema informático basado en un sistema de codificación binaria. Su antecedente más próximo en el siglo XX, que ha dado inicio precisamente a las ciencias contemporáneas de la computación, es la conocida máquina de Turing, de donde surgirá la noción de programa. Además del programa y de la codificación binaria, la máquina de Turing supone un sistema interno que tiene un input y un output, y la diferencia entre ambos significaría un proceso automático de información. Hasta hace relativamente pocos años, el interés de esta explicación estaba circunscripto a la informática. Y ahí el fin de la cita. Es decir, tomando en cuenta esta definición de Rodríguez, un algoritmo produce una salida, podemos concluir, ¿no?, a partir de esta definición, que un algoritmo produce una salida a partir de una entrada. Este proceso automático de información resultante de la diferencia entre los datos que entran en la máquina, input, y los datos que salen de ella, el output, es uno de los pilares técnicos sobre el cual se construyen programas de todo tipo para su aplicación en todos los ámbitos, desde el seguimiento del ritmo cardíaco, para el que se recomienda una cantidad de kilómetros a recorrer o calorías a consumir, pasando por el trazado del recorrido automovilístico urbano, con el que se sugiere el trayecto más rápido o más corto para llegar al destino de turno, hasta el listado de canciones que asisten al usuario en el descubrimiento de música que probablemente no conozca y probablemente disfrute escuchar. Por eso hoy, cuando la vida cotidiana tiende a transcurrir de creciente a incesantemente en las redes, el interés por los algoritmos, por un lado, trasvasa los límites que los circunscribían a la informática y se disemina por el campo de las ciencias sociales y humanas, tomando forma en la consolidación de los así llamados algorithmic studies. Y por el otro, se vuelve una clave estratégica para las empresas de plataforma como instrumento de generación y retención de usuarios, y para los usuarios se vuelve una clave asistencial como brújula en la navegación de contenidos. Y ya que mencioné a las plataformas, seguimos con ese elemento y la definición que dan Ericsson y otros, que son unos investigadores nórdicos, fundamentalmente suecos,
que trabajan fundamentalmente con las plataformas de streaming, y la definición que dan ellos es que, o mejor dicho, lo que dicen en relación a las plataformas es que el término plataforma se utiliza en la industria informática desde mediados de la década de 1990, cuando Microsoft empieza a describir a Windows como una plataforma. Después de circular primero, dicen los autores, dentro de los estudios de administración y organización, el término ingresa a la investigación de medios simultáneamente con el surgimiento de la noción de Web 2.0. Y agregan que, si bien no hay en la actualidad una definición categórica o uniformemente extendida, existe sin embargo una tendencia a entender el término como, y acá la definición, el eslabón perdido. ¿Qué sería para ellos las plataformas? El eslabón perdido entre la computación y los negocios. Un mercado en línea que une los intereses de las industrias y los usuarios. Así entendidas, entonces, las plataformas serían constructos tecnoeconómicos mediados por las actividades de los usuarios. Como terreno sobre el que tienen lugar las actividades de y entre los usuarios, las plataformas se convierten en el espacio digital privilegiado para el registro, por lo general privado, de la totalidad de los datos que emanan de esas actividades. Y entonces una breve mención a otro de los puntos, de los elementos, que serían los individuos usuarios, y en relación a ellos, lo que quería decir es que el usuario es básicamente una nueva forma de subjetivación de los individuos. Las empresas tecnológicas actuales buscan usuarios antes que clientes, pues cuantos más usuarios, más datos, y cuantos más datos, productos digitales en principio más eficaces. La interpelación de esos usuarios se realiza a través de la confección de perfiles. Y pasamos entonces al siguiente elemento, los perfiles. Y vuelvo a Pablo Rodríguez, que da la siguiente definición. ¿Cómo define a los perfiles? Como la serie de datos asignados a un sujeto en la vida social digital. Y puesto que la vida social se desenvuelve cotidianamente en un sinfín de actividades digitales, los perfiles se transforman en espacios privilegiados para la constitución misma de las identidades. Se diría que el perfil es la línea que dibuja algorítmicamente el conjunto de los datos que producen las prácticas en línea, las prácticas online, del sujeto conectado. Sujeto conectado, que podríamos decir es otra manera de decir del usuario. Finalmente, en cuanto a la discriminación de estos elementos, que quisiera considerar en serie, los sistemas de recomendación. Entonces, los sistemas de recomendación, por último, consolidados en la actualidad en una diversidad de campos que incluye su aplicación en materia de música, películas, electrodomésticos o incluso una recomendación de amistad, se han transformado en un imán sigiloso cuya atracción redunda en un creciente volumen de usuarios para aquellas plataformas que los implementan. La función principal de estos sistemas es la de filtrar información, es decir, desestimar los datos considerados irrelevantes en relación al perfil del usuario para desde allí establecer la recomendación. Desde las recomendaciones culturales, como música, películas, libros, noticias, gastronomía, etc., hasta las recomendaciones relativas al ámbito de la salud, la educación o las finanzas, que hay que decir estas últimas por el momento más desarrolladas en el norte global que en el sur global, un sinfín de actividades propias de la vida cotidiana pueden ser experimentadas a medida. Y se diría que las predicciones que resultan del análisis algorítmico se ofrecen al usuario como recomendaciones, o bien que las recomendaciones funcionan como predicciones. El tal vez a esta altura ya célebre, si te gustó X, también te gustará Y, fórmula que se podría traducir como si tus comportamientos fueron estos, es probable que orientes tu conducta en esta dirección, es un cruce de temporalidades que anida en una sugerencia el presente, que es el tiempo de la recomendación, el pasado, en tanto recopilación y análisis de interactividades previamente realizadas, si te gustó X, y el futuro, en tanto busca anticiparse a un posible devenir, también te gustará Y.
La predicción no está destinada a ser cumplida como una profecía, sino a convertirse en la base de una nueva predicción, pues en la medida en que el sujeto perfilizado entra en relación con aquello que es recomendado, se generan nuevos datos que servirán a una recomendación posterior, esta vez probabilísticamente más precisa. Así, las predicciones algorítmicas son datos de salida que operan como eventualidades anticipadas a raíz del tratamiento retroactivo de los datos de entrada. Lo que me quedaría entonces es la puesta en serie, pero no sé cómo estoy de tiempo, porque no regulé a qué hora empecé. Todavía tenés 4 minutos, Lucas. Buenísimo, perfecto, más o menos eso es lo que me queda. Entonces, en esa puesta en serie, donde yo quiero hacer foco es en eso que se podría llamar el efecto de subjetivación. Las sugerencias personalizadas son remitidas al perfil del usuario, creado y retroalimentado algorítmicamente a partir de la correlación y análisis de los datos almacenados, con el cual el sujeto entrará en relación. Es decir, que a través del perfil, basado en la traza de movimientos virtuales pasados, se personalizan los contenidos a los que el sujeto tendrá acceso y se busca anticipar o predecir sus movimientos, gustos e intereses futuros. De este modo, el sistema de recomendación se convierte en la brújula con la que navegar en el mar de contenidos que ofrece cada plataforma. Y de allí que habría que pensar a las plataformas menos como un intermediario que conecta individuos con determinados contenidos y más como un mediador que modifica el sentido de los elementos que se supone debe transportar. Así pues, si las plataformas digitales son constructos tecnoeconómicos mediados por las actividades de los usuarios, es posible captar entonces el carácter político implicado en esas actividades, así como en el diseño y la configuración de los parámetros con relación a los cuales dichas actividades tienen lugar. A las relaciones entre economía, técnica y subjetividad, o entre mercado, tecnologías computacionales y usuarios, para decirlo con la definición de plataformas digitales de los investigadores suecos que mencionaba anteriormente. Entonces, repito, a las relaciones entre economía, técnica y subjetividad corresponde entonces añadir un cuarto componente, que sería el componente del poder. Podría decirse que si los medios de comunicación tradicionales del siglo XX entraban en relación con las masas a las que estaban dirigidos, las plataformas digitales actuales entran en relación con estos individuos de los que se traza su perfil. El pasaje implica una transformación en la idea y puesta en forma del destinatario, que ya no será concebido como una generalidad más o menos amorfa, anónima y homogénea, sino como una entidad singular y personalizada. Las audiencias, ese significante que hacía serie con la radio, la televisión y la recepción de contenidos culturales, ceden hoy su lugar a los usuarios, término que connota una mayor actividad en la relación mediática de plataformas. Esta interactividad va dejando rastros en cada microcomportamiento, rastros conocidos justamente como datos, que, cual minería, podrán ser extraídos, analizados y explotados de acuerdo con las características de la plataforma y los objetivos del caso. El sistema de recomendación de esta suerte responderá a un criterio complejo de articulación de variables que seleccionará automáticamente los contenidos de sugerencia en base a una construcción del perfil en variación continua, como si la línea que van trazando los datos interactivos que pasan por el tamiz de los algoritmos dibujara una silueta que no cesa de actualizarse en nuevas siluetas. Se estaría así en presencia del modelo subjetivo que construye la plataforma, organizado en torno a un individuo interactivo, consumidor y generador de datos digitales a partir de los cuales se diseña dinámicamente su perfil con el que interactuará. Y Deleuze tenía un nombre para esto,
asentado a comienzos de la década de 1990, cuando de la reedificación informática de la vida cotidiana apenas teníamos unas lentas computadoras de escritorio y proyectos a futuro de desarrollo de autopistas de información. Los individuos se han convertido en individuales, dice Deleuze, y las masas en muestras, datos. Si el individuo, dice Pablo Rodríguez en un análisis del texto de Deleuze, se convierte en individual, mientras la masa se convierte en muestras y datos, pareciera pues que lo individual sería una nueva versión del individuo, digital, basada en cifras. Una suerte de doble informático que no sería exactamente un espejo, sino más bien una multiplicación, una fragmentación y explosión de datos, que luego, más tarde, encontrará al individuo del cual supuestamente provienen y al cual supuestamente vuelven. Lo individual nombraría entonces ese largo proceso de mediación informacional. Y para finalizar, entonces, restaría por decir que lo individual es para Deleuze el efecto, en el plano de la subjetividad, de los cruces emergentes entre las nuevas formas de saber y poder. Formas reticulares y nómades, de un lado, en tanto se materializan en máquinas informáticas y digitales que se articulan en términos de reedificación social y movilidad conectiva, y formas lábiles del otro, en cuanto tienden a invisibilizarse en flujos de información e instrucciones matemáticas. Con eso quería terminar. Muchas gracias. Perfecto, Lucas. Muchísimas gracias a vos. Te invito a que dejes datos de contacto o redes en el chat si quieres. Le damos la palabra a Jorge Eli Castillo desde Venezuela. Jorge, ¿estás allí? Perfecto. Hola. Jorge. Sí. Bueno, hola, mi nombre es Jorge Eli Castillo Márquez. Soy emprendedor de JD Casmar y tengo una maestría en marketing. Bueno, empecemos con la exposición. Antes de arrancar en cualquier acción o diseño que tengas planeado para una red social, debes conocer muy bien lo que es el producto y si prestas un servicio a tu cliente. Normalmente yo trabajo con lo que es la filosofía, mi filosofía de trabajo, que es aplicar 3 filtros. Estos 3 filtros consisten en los gustos del cliente como tal, los gustos como profesional y los gustos del mercado. Cuando me refiero a los gustos del cliente, te aconsejo de que puedes realizar un diálogo o realizar una herramienta que te permita saber qué expectativas tiene un cliente sobre nuestros servicios o, digamos, conocer más a qué es lo que se quiere hacer en esa red social. Luego vienen los gustos como profesional, que ya son nuestras habilidades, nuestras cualidades, conocimientos del trabajo, bien sea en diseño o en marketing, que tenemos que aprender como profesionales, más que todo, es a enseñar al cliente y no imponer nuestros conocimientos. Un consejo es que puedes aprender a trabajar con tus habilidades blandas y a trabajar en equipo. Esto es muy importante a la hora de llevar una red social porque sin el equipo de trabajo realmente los objetivos no se pueden lograr. Luego viene lo que serían los gustos del mercado. En los gustos del mercado, más que todo nos referimos es, por ejemplo, a la competencia, los influencers, los usuarios, esos clientes potenciales. Aquí es muy importante que nosotros planifiquemos o tengamos una política de hacer estudios de mercado y especificar nuestro buyer persona, que es nuestro cliente ideal o nuestro seguidor ideal. Dando esta breve introducción de cuáles son las personas que dentro de las redes sociales, te puedo decir que ya podemos avanzar a lo que serían las estrategias. Cuando estás iniciando en una red social, tú puedes preguntarte 2 cosas. Si tengo clientes y si es el caso, si manejo una base de datos. Esto me va a ayudar para iniciar mi nueva red social. Cuando inicias la red social, debes empezar con algún incentivo. Un incentivo puede ser, por ejemplo, regalar $1, hacer un descuento a los clientes ya existentes, un concurso. Tienes que ser muy creativo
y como que aportar valor para que la persona diga, bueno, vamos a empezar a seguir esta nueva cuenta. ¿Qué pasa si no tengo un cliente actualmente y tengo un emprendimiento nuevo y quiero iniciar en el mundo de las redes sociales y el emprendimiento? Bueno, puedo empezar con las redes personales de nuestro equipo, mías, ¿sí? Y empezar a difundir. Es muy importante demostrar lo que es el compromiso desde el principio. Te puedo aconsejar que cuando vayas a realizar la difusión por WhatsApp o por llamada o por punto de venta, eh, redactes un pequeño diálogo diciendo de qué trata el emprendimiento, de qué trata tu nueva red social que vas a ofrecer, y también haz una imagen en el caso de que sea en WhatsApp. Eh, si ya tenemos como tal el emprendimiento ya formado y manejamos alguna clientela, puedes difundirlo por los medios habituales de comunicación de venta. Por ejemplo, si tú vendes normalmente por punto de venta o por teléfono, no aspires a enviar tus nuevas redes sociales a un correo electrónico porque ese no es el canal habitual que estás manejando. Luego, podemos iniciar con lo que son las estrategias de optimización de perfil y preparación de la red social. Cuando tú vas a hacer digamos, una preparación de esa red social, debes aprender a manejarla muy bien. Debes saber los formatos que aplicas, cómo maneja, qué lenguaje utiliza. Hay que recordar que las redes sociales son un medio de comunicación y dependiendo de qué tipo de red social elijamos, va a ser el lenguaje y los tipos de formatos. Por ejemplo, si yo trabajo en un nivel corporativo y quiero presentarme por LinkedIn, jamás va a ser igual cuando utilice TikTok o cuando utilice YouTube o Instagram. Instagram, en mi caso particular, es mi red favorita porque es muy fácil de monetizar, es práctica para ofrecer tus servicios y actualmente es una de las más populares, o sea, entra dentro de los top más populares. Por ejemplo, Instagram nos tiene diversos formatos, en el caso muy puntual de Instagram, ¿no? Que son, por ejemplo, videos verticales, videos horizontales, tenemos publicaciones, carruseles, imágenes, también están en formato de video, tenemos tres, que puede ser, por ejemplo, una historia, un Reels, o también un canal de Instagram, cuando ya pasa de 1 minuto. Entonces, conocer esta herramienta a profundidad y su lenguaje es muy importante para empezar a crecer en cualquier red social. Otra cosa que debemos hacer es la optimización del perfil. Las redes sociales en la mayoría están conformadas por una breve descripción, que sería la bibliografía. Tenemos que aprender a sintetizar y exponer de la mejor manera nuestro emprendimiento o la cuenta del cliente. Yo aconsejo que se divida en tres esa biografía, que puede ser, por ejemplo, una frase que describa qué es tu negocio, la segunda parte, escribir de qué trata ese negocio, qué es lo que vas a aportar de valor o el producto que más vendes como tal, y en la tercera parte siempre es bueno mantener a nuestros clientes o a nuestros seguidores informados de qué se está haciendo en la marca. Entonces puedes colocar algo de la promoción que nombré anteriormente o un nuevo producto que está llegando o un evento. Hay que ser creativo en ese sentido. Luego nos vamos a lo que sería la imagen del perfil. Es muy importante que mantengas una imagen limpia y fácil de detectar y de identificar tu propósito de empresa. Si vas a utilizar lo que sería el logo, actualmente el diseño de logos se está yendo mucho a algo simple, algo muy parecido a un icono, así que procura enmarcarlo, enmarcarlo y no recortarlo, porque cuando uno recorta el logo no se ve tan atractivo como se aspira para tener una buena presencia en Internet. También se utilizan mucho lo que son los links. En el caso de los emprendedores que no tengan ahorita página web, pueden utilizar lo que sería el WhatsApp. El WhatsApp, este link es demasiado personal y actualmente lo que son los usuarios consideran que este medio de comunicación es uno de los más rápidos y más personal. Entonces es muy bien visto y lo puedes utilizar como una herramienta para extender tu comunicación fuera de las redes sociales. Luego, en el caso de Instagram, tenemos lo que podría ser las historias destacadas. En las historias destacadas tenemos que tener en cuenta
que es una forma de comunicarnos muy puntual con nuestros seguidores. Así que ahí puedes colocar lo que sería tu información de contacto, tus horarios, dónde estás ubicado, algún producto que quieras destacar. También puedes irte a la parte más humana. Recuerda que actualmente lo que son las redes sociales en cuanto a empresas, estamos buscando de vender de forma más humana porque hemos reconocido que las ventas son humanas y es algo que necesitamos el contacto y somos personas sociables. Entonces hay que fundamentarse mucho en la parte de mostrar una cara o un representante en la empresa como tal. De, digamos, la optimización del perfil, podemos entrar lo que sería las estrategias de crecimiento. Las estrategias de crecimiento se basan en, por ejemplo, ir subiendo la interacción y la comunidad de nuestra empresa. Podemos empezar siguiendo 10 cuentas que no sean tan grandes, que aproximadamente sean Jorge, se te cortó. Bueno, mientras esperamos para ver si Jorge puede regresar, vamos a darle la palabra a Camila López desde Argentina. Camila, ¿estás allí? Sí, hola, ¿me escuchan? Adelante, Camila. No sé si me Adelante. están viendo, sí. Sí, se te ve. Bueno, bárbaro. Buenas tardes a todos y a todas los presentes. Primero que nada, quiero agradecer la participación en la Universidad de Palermo, este espacio de intercambio tan rico, tanto para los oyentes como para los que estamos exponiendo. Mi nombre es Camila López, soy licenciada en Diseño y Comunicación Visual, me especializo en el desarrollo de activos digitales. Anteriormente trabajé en el área de diseño web de la Universidad de Palermo, en esta casa en la que hoy me convoca desde otro lugar. Es lindo siempre volver en donde uno fue feliz. Y bueno, actualmente me desarrollo en un rol de Product Manager en Manageit, donde facilitamos la implementación de herramientas digitales a los procesos de las empresas. Por lo cual, mi enfoque es súper interdisciplinario y tengo una óptica macro dentro de lo que son los proyectos digitales. Entonces, hoy les vengo a hablar de 6 cosas importantes a la hora de abordar el diseño de activos digitales. Primero que nada, definamos qué es un activo digital. O sea, son fundamentales para el funcionamiento de una marca y de una empresa. Son recursos tales como imágenes, textos, videos, perfiles de redes sociales, sitios web, software, o sea, todo un ecosistema digital de una empresa que, a pesar de que no sean componentes físicos, tienen que ser vistos y deben ser vistos como patrimonio de una empresa. Ahora bien, ya sabemos lo que es un activo digital, pero vamos a ponernos un poco en contexto. Estamos hoy en día atravesados por la infotoxicidad. Es la era de la sobreinformación. La comunicación del siglo XXI justamente se caracteriza por esta progresiva acumulación de informaciones en todos los órdenes de la vida. O sea, en el ámbito profesional, en la vida política, en la vida cotidiana, en el entretenimiento. Y en contraste, ¿no?, tenemos la capacidad humana de recibir y de procesar información que es limitada y se ve superada por el constante incremento de esta información que tenemos disponible. Es decir, que tanta información puede acabar produciendo desinformación. Pero el principal problema no es la cantidad que tenemos de esta información o la superabundancia, sino que más bien es la selección de la misma. En consecuencia, ¿no?, de las transformaciones digitales, esta disponibilidad de información que tenemos, hay comunicaciones que nos llegan más que otras. Bueno, entonces acá entra todo lo que es el Big Data y la inteligencia artificial, que vino a salvarnos un poco, porque según hay un artículo de The Economist publicado en el 2017, nos dice que el recurso más valioso hoy en día no es el petróleo, sino los datos. Bueno, esto claramente es una referencia de que las empresas que acumulan una mayor cantidad de datos son quienes van o están ya, digamos, dominando el mundo de los negocios. Pero el 90% de esos datos creados no sirven de nada si no son procesados. Y bueno, acá entra
la inteligencia artificial, ¿no? Como, o sea, la cantidad de datos que se generan es muy grande, es imposible que estos sean procesados por los humanos. Ahí es donde aparece la inteligencia artificial y esto nos cambió y nos abrió un nuevo paradigma y unas nuevas reglas del juego. Ahora bien, ¿qué está pasando a nivel cultural, social? Porque en paralelo, nuestro background se ve modificado, aparecen nuevas culturas digitales, no hay duda que estamos atravesados por la tecnología, se dice que estamos en la era de los phonosapiens. Los phonosapiens son aquellas personas que están acostumbradas a utilizar estos dispositivos móviles todo el tiempo. La mayoría de estas personas son millennials o generación Z, que se caracterizan por haber nacido en esta era digital. Es decir, todo el mundo busca info en Internet y esta dependencia hizo que surjan estas nuevas culturas, tales como, por ejemplo, los youtubers. Ahora bien, ustedes me preguntan, Camila, ¿qué tiene que ver esto, toda esta información, con los activos digitales? Bueno, déjenme decirles que mucho. Como comunicadores, tenemos no solo el challenge de salir a la cancha cada vez con más competencia, sino que también tenemos la responsabilidad de lo que estamos comunicando. Entonces, bajo este contexto, les voy a dar 6 consejos para diseñar los activos digitales, sus activos digitales o los de una empresa. Primero que nada, es importante, y el primer consejo, es tomar un rol activo como diseñador. Muchas veces los diseñadores toman un rol más pasivo, es decir, no les llega un brief y se acotan a ese brief. No, lo que es necesario es aplicar un método socrático de entrada, el arte de hacer buenas preguntas. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir comprender el proyecto que tenemos que afrontar, las necesidades que tiene el cliente para darle una mejor solución y por ende también entender el público objetivo con quien tenemos que conectar. Es importante saber qué siente ese público objetivo, qué le interpela, qué piensa, dónde está ese público. Bueno, toda esa data que se va desmembrando de la información, de las preguntas que vamos a hacer, nos sirven para poder conectar de una forma más concreta. El segundo consejo que les voy a dar es que trabajen en equipo. Trabajar de forma multidisciplinaria con el equipo de tecnología, implementación, trabajar codo a codo. En algunas organizaciones, como les decía antes, el diseñador toma un rol más pasivo, en donde les llega un brief o una bajada para comenzar a diseñar, y ahí está, y eso es todo. Déjenme decirles, amigos, que eso no nos sirve. El diseñador es responsable de pensar, de conceptualizar, de buscar la mejor manera de comunicar esa idea. Bueno, el proceso creativo ya todos los diseñadores lo conocemos, cada cual tiene el propio. Entonces, si les doy un consejo, trabajen en equipo. Eso ahorrará también muchísimo tiempo, el tiempo vale oro, y saber optimizarlo cuando son proyectos en equipo, el contacto con el otro, hace que sea más permeable la colaboración y surjan mejores proyectos. El tercer consejo que les voy a dar es generar valor. Ahora, cuando hablamos de generar valor, parece hoy en día que es una palabra trillada, que está en todos lados, hay que generar valor. Sí, bueno, ¿qué es generar valor, no? Porque escuchamos hay que generar valor y no sabemos bien qué tenemos que hacer. Bueno, los diseñadores tenemos y sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras. Y nosotros tenemos no más que esta herramienta, este recurso visual para poder utilizar. Entonces, primero que nada, pensemos estos activos digitales como una totalidad, no por separados, porque necesitamos una coherencia comunicacional. Generar una sistematización de contenido es necesario, y ¿por qué es necesario? Porque pongámonos en el lugar de un usuario que, por ejemplo, ingresa a las redes de una marca, a nuestras marcas, por ejemplo, ingresa a las redes, y de ahí se puede sentir interesado y se redirige al sitio web a través de un link. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir ahí? Es que tendría que haber los mismos códigos visuales y comunicacionales para que haya una coherencia en ese ecosistema digital de la marca. Si, por ejemplo, ingresa el link del sitio web que presenta en redes sociales y se encuentra con otro tipo de estética y comunicación, ¿no? que presenta el sitio, quizás lo más probable es que sienta que
se sienta confundido, que se confundió de sitio, y ahí, bueno, estamos perdiendo un usuario. Esto, a ver, no es muy probable que ocurra, es un ejemplo muy tonto, pero pensemos que una marca dentro de su ecosistema digital tiene emails, tiene chats, tiene banners publicitarios, tiene redes, tiene sitios, tiene landing page, por lo cual es necesario comprenderlo como una totalidad, ¿sí? Ahora, ¿qué nos hace distintos? ¿Dónde está el valor? El valor, primero, es eso que podemos sumarle a mi audiencia, que ni siquiera es algo que está pidiendo, ni que ellos seguramente saben que lo desean. Ahora, ¿cómo hago para saberlo? Bueno, yo te diría que recurras primero, de nuevo, a la investigación. Pues una buena herramienta es hacer un perfil de usuario, un buyer person, donde poder entender un poco más a tu audiencia para poder conectar y principalmente buscar una storytelling, una historia que pueda conectar con ellos, qué extra puedo ofrecer yo, y volver a lo mismo, los diseñadores tenemos el recurso visual, usar retórica para poder conectar con ese usuario. Ahora, la clave en generar valor está en tener una estrategia de contenidos, pero en conjunto con una estrategia de diseño y comunicación. Por eso, repito, y hago hincapié en la forma de trabajar interdisciplinariamente a la hora de abordar los proyectos, ¿sí? El cuarto consejo que te voy a dar es generar una tribu. Esto lo veo a nivel tendencia. Es decir, el diseño a nivel interno en una organización, en una empresa, en una marca, o sea, la clave del futuro, para mí, hoy en día, por lo que yo puedo ver, es que está en formar puentes, en formar lazos que sean fuertes. ¿Qué quiero decir con esto? El trabajar de forma colaborativa no solo nos enriquece a nuestros proyectos, sino que también aumenta la capacidad de empatía, de certeza, nos hace también más honestos con nuestro trabajo. Y bueno, a nivel externo, como marcas, nos hace también más creíble trabajar de forma transparente, hacer partícipe de nuestros procesos a nuestra audiencia. Bueno, a mí me gusta citar a Seth Godin en su libro, Esto es Marketing. Él nos habla sobre la tribu y sobre el liderazgo, y dice que la manipulación mata a la tribu. Entonces, ¿qué quiere decirnos Godin con esto? Bueno, la importancia de tener intereses compartidos, objetivos compartidos, lenguajes compartidos para conectar nuestras marcas con nuestra audiencia. Como este mismo ejemplo lo podemos aplicar al diseño y hacer cultura. Ahí nos lleva al quinto consejo que les voy a dar, que tiene que ver con tener un propósito. Hacer cultura es el principal, hoy debería ser el principal propósito que deberíamos tener como marca, como empresa. Ahora, bien, ¿qué es esto que es hacer cultura? Tiene que ver con lo que está dentro, ¿no? Y con lo que está fuera de nuestra empresa, que se ve impregnado, así como el clima laboral de un equipo y cómo trabaja de puertas adentro, se ve impregnado al afuera, ¿no? Es decir, que esto tiñe a la comunicación, ¿no? Cómo trabaja con sus clientes, cómo todas las partes interesadas con las que la empresa se relaciona y se hace visible al ojo de esta comunidad. Porque al final de todo, una marca es el resultado de las relaciones que tiene con su entorno y de lo que ella deriva. Una marca engloba mucho más que engloba mucho más que cómo elegimos mostrarla. Una marca o empresa muestra cómo somos, lo que hacemos, cómo repercute en nuestra comunidad. Una marca se gestiona puertas adentro, pero causa efectos hacia afuera. Entonces, como conclusión, es que tenemos que, comunicar constantemente, retroalimentarnos, esto va a generar nuevos resultados y es ahí cuando tenemos y vemos el cambio y comenzamos desde cero. Ahora bien, el último consejo que les voy a dar es aceptar los cambios. Estamos en un momento de transformación digital que llegó y está en constante transformación, valga la redundancia, busquemos estar actualizados, ¿no? Sin morir en el intento, busquemos seguir, esta palabra que
vuelvo a nombrar esta idea que me parece clave de hacer comunidad. Tengamos la humildad de preguntar las cosas que no sabemos, compartir las cosas que sí conocemos y sumar nuevas voces, ¿sí? Y en conclusión, lo que quiero decir con esto es que unos activos digitales bien diseñados no solo tienen que ver con la tecnología que tengamos a disposición, ¿sí? Sino saber cómo aplicar una buena estrategia y la empatía o grado de humanidad que haya detrás de los mismos. Gracias por haberme escuchado. Mi nombre es Camila López. Pueden escribirme a camila@manageit.com o en Instagram me pueden buscar por WeManageit. Les dejo mi mail en el chat por si tienen dudas. Nuevamente, gracias Universidad de Palermo y a los chicos del encuentro que doy fe de todo el detrás de escena que hacen esfuerzos monumentales para que salga todo espectacular. Nos vemos la próxima. Laura, discúlpame Camila, muchísimas gracias por todo. Excelente, sí te invito a que dejes tu mail, por favor. Le vamos a dar la palabra a Laura, a Jorge que se había desconectado, va a estar al final completando su conferencia. Laura, ¿estás allí? Aquí estoy. Adelante. Bueno, antes que nada, gracias a todos y gracias a los speakers que vinieron antes de mí. Y me encanta estar en esta posición porque nos completamos mucho, sobre todo con lo que hablaron Jorge y Camila hasta ahora. Entonces, primero me voy a presentar y después les voy a contar sobre los mitos de las redes sociales y ser community manager y cómo romperlos. Mi nombre es Laura Bayard, directora de Medialo Consulting. Ahora también estoy como un head de marketing y PR en Entity Disruption. Soy psicóloga, comunicadora social y también tengo un máster de gestión de empresas de comunicación de la Universidad de Navarra. Hace 18 años que trabajo en marketing y comunicación y ahora les quiero contar sobre justamente cuáles son aquellos mitos que solemos escuchar con frecuencia. En el último tiempo, la verdad que con la pandemia y con todo lo que ha pasado, nos ha transformado mucho el mundo y lo que esperamos luego de que salimos de la universidad o cuando queremos enfrentarnos al mundo laboral. Entonces, más que nunca, nosotros queremos, como comunicadores y como profesionales de la comunicación, creo que tenemos una responsabilidad de demostrar por qué nuestra profesión y lo que nosotros estamos haciendo es justamente importante y vale la pena confiar en profesionales. Hoy en día, las estadísticas demuestran que aproximadamente 4.300 millones de personas usan las redes sociales. Eso es aproximadamente el 55% de la población. Que por un lado, eso es buenísimo y nos da a nosotros como profesionales un potencial gigante, sin embargo, al mismo tiempo nos da muchísima competencia y hace que muchas personas piensen que hacer marketing y comunicación digital es muy fácil y que cualquiera puede hacerlo. Es decir, como mucha gente está constantemente en las redes sociales, aquellas personas que no son del área de marketing o de comunicación digital, tienden a disminuir la importancia de qué quiere decir ser un profesional de la comunicación o un profesional de las redes sociales. Entonces, vamos a empezar con algunos mitos que estoy segura que a muchos de ustedes les ha pasado y que han escuchado durante su carrera. Y uno de ellos es, ¿qué tan difícil puede ser ser community manager y manejar las redes sociales de una empresa? Yo tengo un sobrino que se la pasa todo el día en Instagram. Le doy la cuenta a él y que me la maneje. Total, es re fácil. Y creo que esa es una de las barreras más fuertes que tenemos nosotros como profesionales que tenemos que tratar de romper. El hecho de que mucha gente utilice con frecuencia las redes sociales no necesariamente quiere decir que las sepan utilizar bien. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros o cuáles son las cosas que podemos hacer nosotros como profesionales? Uno,
hacer un diagnóstico de la situación. Es decir, mostrar nosotros nuestro nivel de profesionalismo, y con ese diagnóstico de la situación es, por un lado, estudiar la marca, hacer preguntas a nuestro potencial cliente para entender muy bien con quién, cuál es la salud de la marca que vamos a manejar. ¿Es una empresa nueva que vamos a posicionar por primera vez? ¿Es una empresa que ya está posicionada, pero ya lleva un tiempo en el mercado y tenemos que darle otro look and feel, o otro sentimiento, o otro approach del que le estamos dando en este momento? ¿Es una marca o un rubro en el que han llegado en este momento muchos competidores, y por lo tanto una marca que ya tenía un cierto posicionamiento ahora tiene más competencia y por lo tanto tiene que destacarse de otra forma? Es una marca que quiere entrar a un nuevo mercado. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, nosotros somos una marca que estamos haciendo envíos, y ahora queremos dedicarnos, en vez de hacer envíos de persona a persona, queremos hacer envíos de empresa a empresa. Bueno, ¿cómo hacemos esa nueva comunicación del nuevo servicio que estamos vendiendo? Otra cosa que podemos mostrar, como hablaba Camila hace un ratito, es el tema de los buyer personas. Cuando nosotros hablamos como profesionales de la comunicación, se nota mucho si nosotros sabemos hacer esas preguntas correctas. Es decir, ¿a quién nos vamos a dirigir? Y no enfocarnos necesariamente en si nos vamos a dirigir a personas entre 18 y 30 años, hombre, mujer, sino más bien cuáles son los intereses que tienen esas personas, cuáles son aquellas cosas que pueden ayudar a generar comunidad, que también son temas que Jorge y Camila hablaron mucho. Como community manager y como encargado de manejar las redes sociales, uno de los roles que nosotros tenemos y que nos diferencia de un mero usuario es poder identificar aquellos elementos comunes que tiene nuestro público que nos puede ayudar a generar una comunidad y a generar engagement con los posteos que nosotros estamos haciendo. Después, fundamental, definir una estrategia de comunicación. Y ahí este es un ejercicio que a mí me encanta hacer, sobre todo con Instagram, porque me parece muy evidente de ver si la marca tiene una estrategia de posteos o no. Por ejemplo, hoy, antes de la charla, me metí en Mondelez y en Oreo. Mondelez es la marca paraguas de Oreo, Milka, Doritos, otras empresas, y si nosotros nos metemos en el Instagram de esta marca, vemos posteos que mencionan a las diferentes submarcas que tiene la empresa. Pero no se puede ver una lógica o una estrategia clara de comunicación. En cambio, si nosotros ingresamos, por ejemplo, a Oreo, Estados Unidos, son muy claros los bloques de cada una de las estrategias de comunicación. Está el bloque del GTV, después cambia un bloque de Navidad. Y eso visualmente es muy evidente y es muy claro que hay una estrategia de comunicación que no simplemente es, bueno, el lunes hago un posteo de lo que se me ocurra, el martes hago otro posteo, sino que hay un lema de campaña claro, hay un objetivo claro, hay una razón de ser. Cada uno de los posteos tiene una estética muy clara, muy cuidada, tiene una tipografía determinada, tiene un lenguaje determinado, tiene unos colores determinados. Y eso es una de las cosas con las cuales nosotros nos podemos diferenciar como profesionales, con una estrategia, con un lema de campaña que unifica todos esos posteos, y no solo en una red social determinada, sino también a través de todas las redes sociales que nosotros estemos manejando. Hay una campaña que ya tiene un par de años, pero que a mí me gusta muchísimo, que hizo Ala, de ensuciarse hace bien. Las marcas de lavado de ropa eran muy frecuentes que
se enfocasen en el beneficio del producto y cómo su producto ayudaba a que la ropa estuviese blanca. Y sin embargo, en ese momento, Ala decidió hacer un giro y enfocarse en la suciedad, en decir, deja que los chicos se ensucien, deja que tus hijos jueguen. Total, nosotros como producto después nos enfocamos y nos preocupamos por lavar la ropa. Entonces fue un enfoque totalmente diferente y fue diferenciador. Y si nosotros en ese momento nos metíamos o buscábamos ensuciarse hace bien en estrategias de prensa, era muy claro cuál era el mensaje, que además se mantenía en Instagram, que además se mantenía en Twitter, que además se mantenía en LinkedIn. Es decir, era transversal a todas las redes sociales e independientemente del canal en el cual nosotros nos estuviésemos manejando, el mensaje estaba adaptado a cada uno de esos canales diferentes y al mismo tiempo había una coherencia entre lo que se estaba comunicando y entre todos los posteos de la campaña. Otra de las cosas que es fundamental es tener una calendarización, es decir, saber con qué mensaje vamos a empezar, saber luego qué mensajes van a soportar ese mensaje principal, cuáles van a ser las estadísticas que van a reforzar el mensaje, cuáles van a generar engagement, cuáles van a generar risa, complicidad, es decir, jugando también con esos diferentes sentimientos para, como decía Camila antes, generar esa comunidad y mantener una coherencia de comunicación a lo largo del tiempo que dure la campaña. Y después, otra cosa que es fundamental para nosotros como profesionales es medir y mostrar resultados. Si nosotros sabemos lo que estamos haciendo, tenemos un objetivo claro, un público claro, una estrategia clara, podemos medir lo que estamos haciendo y podemos mostrarle a nuestro cliente cuáles son los resultados. Y eso también es una herramienta que nos da a nosotros como profesionales para diferenciarnos de alguien amateur o del sobrino de alguien que le esté manejando las redes sociales, porque nosotros tenemos datos precisos y concretos para demostrar el por qué nuestro trabajo es valioso y por qué deberían confiar en nosotros y confiar sus redes sociales en profesionales versus en alguien amateur o en una persona que no esté 100% dedicada a eso. Otro de los mitos relacionados, otro de los comentarios relacionados con el mito 1 de cualquiera puede hacerlo, es que como profesionales nosotros nos vamos actualizando constantemente. Estudiamos, manejamos diferentes cuentas y por lo tanto vamos aprendiendo de nuestra experiencia pasada y podemos ir aplicando esa experiencia y esa mejora continua en las diferentes marcas que estemos manejando. Sabemos que tal vez en marcas de alimentos este tipo de estrategias pueden funcionar, mientras que para cuentas B2B tal vez tenemos que dedicarnos o enfocarnos de esta manera. Lo mismo pasa con temas muy sutiles, pero sumamente importantes, que es el lenguaje. Es decir, ¿a quién nos estamos dirigiendo? ¿Son personas de Latinoamérica? ¿Y de qué países de Latinoamérica? Por ejemplo, en países como Argentina, somos, o los rioplatenses, somos personas tal vez mucho más informales, además hablamos de vos tenés, mientras que en otros países de Latinoamérica obviamente tenemos que hablar de tú, y particularmente en países como Colombia, son mucho más formales con la comunicación y tal vez la estrategia de lo que estamos comunicando tenga que variar en cada una de estas diferentes geografías. Después, el mito 2. Hay un mito que pasa mucho con los clientes que tienden a pensar que las redes sociales son gratis, simplemente porque no hay un costo implicado en abrir una cuenta en Facebook o en Instagram o en Twitter. Sin embargo, el hecho de abrir una cuenta no tiene un desembolso económico, luego mantenerla sí. Y tiene una implicancia económica tanto en la contratación de los profesionales,
sea un community manager, sea un diseñador, sea un fotógrafo, cómo los costos de las herramientas que utilizamos para calendarización, para posteos automatizados, para seguimiento de marca, para hacer estadísticas, así también como para la inversión que nosotros querramos hacer de publicidad o de campañas en cada una de esas redes sociales. Y ahí también voy a recalcar dos temas de los que hablaron Jorge y Camila, que es el tema del equipo. Que es muy importante trabajar con un equipo multidisciplinario, porque es mejor que cada una de las personas se dedique a su especialidad. Obviamente, tal vez cuando nosotros estamos trabajando con cuentas un poco más pequeñas, hay una persona que se dedica en varias cosas a la vez. Sin embargo, cuando estamos manejando cuentas más grandes, con presupuestos más grandes que lo pueden afrontar, mi consejo es que trabajemos con equipos multidisciplinarios y que confiemos en nuestros equipos y que cada uno se dedique a su especialidad. Entonces, que la persona de copy se especialice y se dedique a hacer el copy, porque justamente es la persona que tiene experiencia en elegir correctamente las palabras, elegir el tono, saber cuál es el tono utilizado en cada una de las marcas, cuáles son aquellos nombres clave que tal vez tenemos para nuestra comunidad en particular. Por ejemplo, en Entity Disruption nosotros llamamos a nuestra comunidad Disruptors, y así pasa con muchas marcas. Luego que el diseñador se dedique a diseñar, a ayornar las piezas a nuestra marca en particular. Hay marcas que en vez de bajar cualquier foto de internet, hacen una producción especializada para la marca, cuidan específicamente cuáles son el perfil de las personas que están en las fotografías, hacen una pluralidad de perfiles, incluyen hombres, mujeres, hay marcas que se enfocan más en mujeres, hay marcas que se enfocan más de hombres, hay marcas donde es muy importante cuidar la diversidad en las fotos, sea diversidad de raza o de religión o de género. Hay marcas para las cuales es muy importante ayornar o editar cada una de las piezas para que tenga esa sutileza o un color particular, para que todo el feed de las publicaciones que nosotros hagamos tenga ese toque de la marca en particular. Entonces es sumamente importante que eso lo haga una persona que realmente se especialice en diseño y pueda darle el profesionalismo que necesitan, el cuidado de las imágenes y el cuidado de la estética y el cuidado de las marcas. Y por último, hablando del mito 3, es que muchas veces los clientes piensan que hacer una estrategia de redes sociales es algo rápido. Bueno, son 280 caracteres en Twitter. ¿Cuánto puedes tardar en escribir 280 caracteres? Y en realidad no es el tiempo que te toma efectivamente escribirlos, sino pensarlos. Pensar en la estrategia, cómo se relaciona ese tweet en particular o ese mensaje en particular con el resto de los mensajes que venimos comunicando. Cómo se relaciona ese mensaje con lo que venimos hablando históricamente, qué palabras utilizamos, qué palabras no utilizamos, ¿queremos tomar postura política en un determinado tema o nos mantenemos al margen de esa temática en particular? ¿Queremos sumarnos a uno de los trending topics del momento o preferimos mantenernos al margen de esos trending topics? Es decir, no es simplemente sentarnos y tipear cualquier cosa, que para muchos de ustedes puede resultar algo obvio. Sin embargo, todavía hay muchos clientes que piensan que eso es algo muy fácil de hacer. Y en realidad no es algo
aleatorio, sino que es algo que tiene una estrategia, tiene un pensamiento, tiene mucho trabajo en equipo, tiene mucho dedicación, aprendizaje, estudio, es decir, es una acumulación de muchas cosas que llevan al resultado final. Entonces, para ir resumiendo y que se queden con estos consejos de cómo romper estos mitos de redes sociales y de community manager, para que el día de mañana, cuando ustedes hablen con sus futuros clientes, en caso de que quieran abrirse por su cuenta, o en caso de que estén trabajando para una agencia y estén manejando redes sociales, es, uno, no cualquiera puede hacerlo, por eso, por alguna razón, nosotros somos profesionales de la comunicación. La forma de demostrarlo es haciendo un diagnóstico de la situación, estableciendo objetivos, definiendo muy bien los públicos, estableciendo el lema de campaña, calendarizando y teniendo una muy clara estrategia y después midiendo los resultados y haciendo estrategias de mejora continua para poder seguir aprendiéndolo. No es gratis, tengo que tener muy claro el presupuesto y tampoco es algo rápido, por eso hay que dedicar a darle tiempo a los profesionales y trabajar en equipo para poder lograrlo. Así que muchas gracias por quedarse hasta el final de la charla y estar hasta acá, y le dejo lugar al siguiente speaker. Laura, muchísimas gracias. Te invito a que dejes tus datos de contacto en el chat. Sigue Mario Nigro desde Brasil. Mario, ¿estás allí? Sí, hola. Hola, Mario. Carlos, por favor, ¿puedo hablar un poquito en portugués o solamente en español? Sí, no, puedes hablar en portugués. Lo que les pedimos a los speakers brasileros es que lo hagan de manera más pausada, ya que la mayoría del público es de habla castellana. Sí, ok, gracias. A vos, adelante. Sí, buenas tardes. Voy a hablar en español en una introducción. Después puedo tentar hablar o, para ficar más confortable, hablar en portugués. Buenas tardes a todos. Soy Mario Nigro, de Brasil, de una ciudad en el estado de São Paulo, llamada Araraquara. Soy profesor de una universidad acá en Brasil hace 18 años. Soy profesor de composición y proyecto gráfico, dirección de arte, fotografía, media y algunas disciplinas de trabajo final del curso. Soy un profesor de design, básicamente de design gráfico y diseño gráfico, sí. Y soy profesor y también posgrado en gerenciamiento de marketing. Y tengo mi palestra acá en Universidad de Palermo, primeramente gracias a Universidad de Palermo, es mi tercera vez desde 2014, año pasado y este año. Mi palestra ese año es cómo las redes sociales han cambiado la publicidad, ¿sí? Y creo que hablando en portugués siento-me más confortable, por tanto, creo que hablar despacito, todos nosotros e ustedes compreenderão, ok? Então, o tema dessa minha palestra é como as redes sociais estão modificando a publicidade. Vamos fazer um exercício aqui de pensarmos há 10 anos atrás, tá? Em 2011 ou até 2010, a publicidade mudou radicalmente toda a maneira de comunicação dela. Não só no Brasil, nem na Argentina, mas no mundo todo. Não só pelo advento da internet, né? Não só pelo advento das redes sociais, tá? Mas também por um tipo de publicidade que mudou da seguinte maneira. Antigamente, né, já trabalhei em agência desde os anos 2000.
havia uma certa preocupação estética, tá? Não que hoje não tenha essa preocupação, né? De como criar os anúncios, de como a gente fazer, tá? Antes de eu entrar nesses três pontos chaves que eu acho, que eu chamo aqui que eu separei para a palestra, vale a gente falar sobre como que a publicidade era, tá? Não nos anos 60, 70, tá? Vou fazer um parâmetro nos anos 2000 e como que a rede social mudou isso. A maneira de se criar, a maneira de como se a gente visitava um cliente, conversava com esse cliente, tá? Nós pegávamos esse briefing, desenvolvíamos a publicidade e geralmente nós tínhamos uma comunicação voltada apenas para a mídia impressa, tá? Como começou a crescer as redes sociais, quando elas começaram a ter essa movimentação, principalmente com a criação do Facebook, todo esse formato inicial mudou, tá? Mudou de que maneira? Mudou da maneira que a gente comunicar esse cliente. Pegávamos o briefing, como eu disse anteriormente, e desenvolvíamos a publicidade através do quê? Através de um conceito, tá? Então, toda a chave da publicidade, ela gera-se através de um conceito, tá? Esse conceito nós pensávamos em grupo na agência, tá? E desenvolvíamos esse conceito para a criação da campanha. Esse conceito poderíamos variá-lo na maneira que a gente fosse criar o título, o subtítulo, a maneira como utilizaríamos as fotografias. E lembrando também que as fotografias a gente tinha o quê? Uma condição de negociação com um fotógrafo, tá? Até esta época, a gente utilizava o fotógrafo como um parceiro, um braço praticamente da agência. Com esse advento de rede social, o que acontece? Essa maneira de criar, tá? Ela tornou-se um pouco mais, vamos dizer, perecível. Perecível em que sentido? No sentido da gente fazer uma publicidade, tá? De uma maneira que seja um formato diferente. Então, pensávamos para os formatos fixos. Por exemplo, os formatos que nós tínhamos de jornal, de revista, eram formatos fixos. Esses formatos, tá, nos obrigavam a trabalhar ou com uma página do jornal, ou com uma meia página, ou com um rodapé, tá, que eram formatos fixos nas publicações. Eu vou tentar também falar em espanhol aqui, porque eu acho que vou me arriscar. Vamos lá, vamos tentar aqui. E estos formatos fixos de las publicaciones de los periódicos eran generalmente una única y exclusiva manera de nos comunicarmos. Por ejemplo, llamábamos en el periódico, nos hablaban un formato fixo. Por ejemplo, una página o media página o un cuarto de página. Criávamos con estos formatos fechados, cerrados. Entonces, habíamos pocos formatos para trabajarmos, porque cuando teníamos una publicidad para empezarmos a crear en el periódico, trabajábamos con estos formatos. Con las redes sociales, un poco más adelante, el Facebook, el Instagram principalmente, han cambiado el formato. Hoy tenemos que trabajar con un formato fixo, por ejemplo, 1080 píxeles del Instagram. No podemos trabajar solamente con esto que es el post o solamente con formato de historia. Entonces, el formato principalmente ha cambiado. Por ejemplo, acá en Brasil o en el mundo todo, muchos periódicos han cerrado las puertas. Tenemos las publicaciones en medios exteriores como Outdoor, que también son formatos fixos. Entonces, tenemos que trabajar, teníamos algunos formatos diferenciados, porém, hoy tenemos solamente el formato fixo para trabajar, y ese nos deja muito parados, porque tenemos solamente el formato de post o el formato de story para trabajarnos. Otra cosa que ha mudado, la segunda cosa, puedo decir que es la velocidad de información. Alguns anos atrás, para trabalharmos em mídias tradicionais, televisão,
periódicos ou mídias exteriores, hablávamos, conversávamos com o cliente, teníamos um dia específico para trabalharmos com a mídia, em el periódico, na televisão. Com a velocidade, há também uma coisa, um imediatismo da informação que não nos permite criarmos como antigamente. Então, a velocidade é muito rápida. As pessoas que trabalham com publicidade hoje, que solamente saem da universidade, têm outro pensamento. Não têm esta criação de trabalharmos com o briefing, o brainstorm, depois o RAF, o dibujo, depois o layout. Não. Hoje temos solamente o layout. Temos uma preocupação de estética, obviamente, pero a criação com o periódico, com as redes sociais, temos um fotógrafo ou bajamos uma imagem na internet e trabalhamos com uma imagem em minutos que temos um anúncio criado. Este imediatismo nos faz, a mim entender, perdermos a criação, a preocupação estética, o pensamento com um título. Hoje não há título nos anúncios, tá? Não há chamada. Temos uma rapidez de informação, uma alta velocidade de informação, porque temos que postar uma informação em Facebook ou Instagram, as redes sociais, tá? Que han cambiado. A publicidade não é mais nas mídias tradicionais. Sí existen, pero um número bem menor. Hoje, a velocidade de informação, o formato, o Facebook e o Instagram nos obrigam praticamente a trabalhar com velocidade muito rápida, com este imediatismo, com este formato diferenciado que nos deixa fixos com uma preocupação e temos uma perda não de qualidade, pero de ideias, de criação. Não temos mais tempo para escrevermos, para dibujarmos um layout, para dibujarmos um RAF, para dibujarmos um esboço. Temos que ser imediatos. Isto nos dificulta, principalmente os mais antigos, nós temos mais cuidado com a publicidade, que era uma coisa quase que artesanal. Hoje se torna muito rápida a velocidade de informação. E a terceira, que é uma coisa que também me preocupa muito, que é a preocupação estética. Que essa preocupação estética do desenho principalmente a criatividade. A criatividade nós temos o anúncio, o post de Facebook ou de Instagram. Com esta velocidade, com este formato, nós não temos uma preocupação. Muitas pessoas creem que a publicidade é termos uma imagem e um título, uma chamada e o logotipo do cliente para assinar a peça. Não. Nós temos uma preocupação de como é feita, como é criado, como os receptores, como as pessoas que irão assistir, ver aquela publicidade, como será feita, como será criada. Esta preocupação estética, por exemplo, no story de Facebook ou no story de Instagram, é solamente por las 24 horas. É só um dia. Depois não haverá mais a promoção, não haverá mais o post, o dibujo. Não. Então, é um design muito efêmero, muito vago. Como não temos mais preocupação para fazer esse tipo de criação, temos uma rapidez e creio que esta preocupação estética, a criatividade, é cortada, porque é cortada por causa de todo isto que falei anteriormente. Então, há algumas preocupações, como o título da palestra, como as redes sociais han cambiado a publicidade, como as redes sociais têm mudado a publicidade. Uma dessas preocupações é que a publicidade artesanal, o desenho, o real design gráfico, desenho gráfico, muitas situações han cambiado. Por exemplo, acá na universidade que sou professor, os alunos, creio que quase todos querem trabalhar em Photoshop, em Illustrator, que são os softwares gráficos, que é minhas disciplinas.
y todos tienen la preocupación de empezar a buscar una imagen en internet y colocar el texto. No hay el enseño, la enseñanza del diseño tiene que abrir mucho atrás. Tenemos que hablar sobre los formatos, las medias, cómo creáramos los títulos. Antigamente, a años atrás, a 20 años, creábamos 20, 40, 50 títulos para unirmos las ideas de brainstorm, para unirmos las ideas de la creación, para hacer una conexión del título, para aprobarnos solamente uno. Hoy no hay una creación, una preocupación del título, de qué transmitir del concepto. No hay esta conceituación. Pero si el mundo ha cambiado para este formato, ok, no hay solamente cosas negativas, ¿no? Hacen cosas muy positivas también. La publicidad de aquí 10 años a 20 años, hay mucha cosa a cambiar. Entonces, la mudanza de aquí 20 años, 10 años, puede ser que no haya ni más una red social o algo parecido. Porém, essa adaptação da publicidade é positiva. Hoje temos muito mais contato com a criação, com a fotografia. Há máquinas fotográficas, lentes para trabalharmos com muito mais facilidade. Os softwares gráficos nos ajudam cada vez mais. O Lightroom, o Photoshop, o Illustrator, os softwares continuam, mas as tendências da publicidade cambiaram. Este é o futuro chegou, como falam vocês, ustedes en Universidad de Palermo, es muy interesante, porque es futuro como los amigos anteriores, los palestrantes anteriores hablaron, cómo trabajar con la internet, cómo trabajar con publicidad. La publicidad ha cambiado mundialmente. Entonces tenemos que seguir un padrón, seguir una manera de nos comunicarnos para que el futuro llegue de manera en que la publicidad haya comunicación para todas las personas. Hoy tenemos algunos clientes en mi agencia de publicidad acá en Brasil que la publicidad ha cambiado completamente. Hay solamente en Instagram, hay prácticamente poca cosa en Facebook, material impresos, prácticamente nadie. Solamente un cardápio, un menú, ou às vezes algum outdoor solamente, ou algum adesivo solo. Trabalhamos muito com fotografias, temos nós outros fotógrafos na agência e temos também os designers gráficos que hablam, a mim também, que trabalham com isto. Então, é uma publicidade em determinado dia da semana, por exemplo, em viernes ou em miércoles, y un post, un Reels en Instagram en otro día. Y trabajando con historia. Creo que esto es 100% de la publicidad de algunos clientes de nosotros. Y esto nos preocupa mucho porque el alumno quiere empezar en la universidad trabajando solamente cómo creo en las redes sociales, cómo creo en post en Instagram, no. Calma, mucha calma, porque no es solamente el Instagram, no es solamente el Facebook. Hay otras medias y para que llegamos al Facebook y a Instagram tenemos diversos conceptos y estos conceptos tenemos que trabajar con la creación, cómo crear, a quién comunicar, como ha hablado, creo que Laura no es Laura, en fin. Cómo crear en publicidad. Entonces, todo esto aprendizado, toda esta comunicación anterior es de muy calidad, es muy válido para podermos entender cómo trabajan las redes sociales, cómo ha cambiado la publicidad en los días actuales. Entonces, creo que es esto. No creo que es una palestra, no creo que es una presentación, para mí es como una explanación del día a día de trabajo y creo que tengan entendido la idea de mi presentación. Y si posible, gustaría de dejar mis contactos acá en un bate-papo aquí do Zoom.
E eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, espero ter sido claro. Saludos cordiales acá del Brasil. Espero que tengan entendido, comprendido. Perfecto, Mario, se entendió muy bien. Te agradezco mucho. Gracias. Ahora había quedado Jorge Eli Castillo. ¿Estás por allí? Que se le había cortado. ¿Se puede volver a conectar? Jorge. Hola. Hola, Jorge. Adelante. Ahora puedes cerrar tu exposición. Sí, vale, bueno, muchas gracias, ¿no? Bueno, tomando un poco de lo que se estaba hablando, estábamos hablando de cómo optimizar el perfil, ya esa parte la quedó bien. Y luego vienen lo que serían las estrategias de crecimiento. Para estrategias de crecimiento, aconsejo a seguir cuentas que no excedan los 10.000 seguidores, activar esas notificaciones. Le damos un segundo a Jorge a ver si se puede reconectar. Les recuerdo que todas las ponencias que están siendo expuestas acá están en www.palermo.edu/encuentro y los invito a hacer las preguntas a través del chat. Una vez que termine su exposición, Jorge, si tenemos tiempo, las vamos a hacer. Jorge, ¿estás allí? Tenés el micrófono en silencio. Si querés, prueba apagando la cámara para ver si se te escucha mejor. Ok, vale. Entonces, bueno, continuando, podemos hacer un seguimiento de las conversaciones que se generan en cuentas más grandes. También esto nos sirve como fuente de inspiración. Es muy importante saber qué se está manejando de toda nuestra comunidad o la tribu, como mencionaba anteriormente las chicas. Cuando hablo de utilizar los hashtags, tenemos que ser muy inteligentes en este uso. Actualmente, Instagram nos ha bajado, digamos, el alcance de los hashtags y más que todo hay que buscar posicionarse en el explorador, pero sin embargo no hay que dejar de utilizarlo. Yo utilizo personalmente aplicaciones que me ayudan a buscar los hashtags que está utilizando la competencia o buscarlo por palabras claves. Sin embargo, solamente un pequeño número de la lista que nos arroje estas aplicaciones. También podemos robar hashtags de la competencia, de las cuentas que tenemos activas las notificaciones. Y también podemos utilizar mucho lo que sería la lógica de nosotros, de cómo las personas buscarían el tema de que estamos hablando, o cómo las personas buscan determinado producto. También aconsejo utilizar lo que sería hashtags personales y hashtags de marca. Eso es muy importante porque nosotros necesitamos que si a alguien le gustó una publicación, también nos puedan encontrar a través de esos hashtags y ir como haciendo una cultura de que, o apropiándonos de un hashtag en donde prácticamente pueden conseguir todo lo que estamos transmitiendo como tal. También es muy importante utilizar en los hashtags y en nuestras propias publicaciones las métricas, porque las métricas es lo que a nosotros nos da, digamos, el horizonte de qué realmente es lo que nos está funcionando, cómo nos está funcionando. Muchas personas están también obsesionadas con la hora, que es más idóneo o la mejor hora de publicar. Entonces, todo esto nos lo da son las estadísticas y tenemos que aprender a leerlos y a transmitirle a nuestros clientes cuál es esa estadística y qué está funcionando como tal. Luego, tenemos lo que serían las estrategias de seguir y dejar de seguir. Aquí es muy importante que no gastemos tanto tiempo en esto porque ya, digamos, el algoritmo o algunas aplicaciones pueden perjudicar nuestro alcance en el Instagram por ser un robot o, bueno, una aplicación que no está aceptada por la red social. Es muy importante que entendamos que en la actualidad las personas se sienten identificadas, como decía anteriormente, con cuentas más personales y personas que realmente, bueno, personas no, marcas que realmente interactúan
con una tribu o una comunidad que tengamos en nuestros seguidores. Es muy importante saber, por ejemplo, volviendo al tema de las métricas, si estamos analizando nuestras métricas, y un ejemplo, tenemos 1000 seguidores. Jorge, se te cortó el audio. Bueno, mientras vemos si Jorge se ¿Aló, puede. aló? Hola, Jorge. Volví. Bueno, decía Carlos que si ya, por ejemplo, estamos viendo resultados en nuestra cuenta de red social, ya podemos empezar a trabajar con un poco de presupuesto. Las estrategias de presupuesto son, por ejemplo, utilizar publicidad paga. Aquí tenemos que ser muy claros en el sentido de que tenemos que tener un presupuesto y un motor que nos apoye a llegar mucho más al público objetivo y a crecer con base ya que estamos teniendo resultados. Cuando hablamos muy puntualmente en mi tema favorito, que es Instagram, tenemos que aprender a guiarnos por las reglas de la red social y en el caso de Instagram, tenemos que, los primeros pasos que tenemos que hacer es afiliar una cuenta de Facebook, después ingresar a Facebook Business y ahí sí podemos gozar de todas las herramientas y las métricas. Cuando utilizamos la publicidad, tenemos que tener en cuenta de que debemos seguir bajo el mismo panorama de nuestro buyer persona, que era lo que mencionaba al principio, de que era entender muy bien al cliente y entender nuestro mercado para así poder tener los mejores resultados. Luego, podemos también utilizar la herramienta de influencer. Es muy importante que estas personas sepamos elegirlas y que estén de acuerdo a nuestra cultura. Un consejo para saber elegir a tu influencer ideal es mirar las métricas y ver que, digamos, tenga buena participación, buena comunicación con su público objetivo. Y algo muy importante y que me pasó hace un tiempo atrás es que estaba manejando una marca para Chile y curiosamente, bueno, una de las marcas que quería introducir en la empresa como tal era americana. Entonces buscaron a un influencer americano extremadamente bueno, pero existía el problema en sus métricas que su público objetivo estaba centrado era para Miami, para la parte hispana en Estados Unidos, y nosotros nos encontramos con el proyecto en Chile. Entonces, bueno, una de las estrategias fue enlazar, digamos, por un live a este influencer dueño de la marca como tal allá en Miami y a otro influencer muy importante para nuestro target, para nuestra comunidad en Chile. Entonces, esos son detalles que te van a dar a ti, digamos, un plus y, digamos, la base para decir, bueno, la publicidad, los influencers nos apoyan y nos sirven como tal. Luego viene animar a tus seguidores a ser embajadores de la marca. Lo mejor que tú puedes hacer en cualquier red social es que tus clientes generen contenido. Una buena forma que utilizo para las marcas es que, por ejemplo, las historias nos taguen, nos etiqueten en el momento en que llega un servicio, en el momento en que adquiere un producto o que recibe una ayuda, que lo manifiesten y hacer como una fiesta y una interacción y una comunicación agradable con esos seguidores como tal. Y por último, para concluir, debemos tener presentes que las redes sociales son una forma de comunicarnos y debemos integrar una comunicación, así sea con una marca, como si fuéramos personas, importando, o sea, con importancia de qué nos están hablando y luego nosotros transmitir lo que entendimos de ese mensaje e ir ayudando poco a poco a nuestra comunidad. Muchos clientes al principio de empezar a trabajar con un profesional de marketing, como decían anteriormente, se enfocaban era en decir, no, bueno, vamos a ofrecer el producto, vamos a vender y lancemos como tal el producto. Bueno, tenemos que retomar
a lo de dar valor y siempre buscar comunicarnos con nuestros clientes. Esa es la primordial base para poder crecer en cualquier red social, la comunicación. Vale, muchísimas gracias por el espacio, Carlos, también a la Universidad de Palermo, a todas las personas que nos escucharon. Me pueden encontrar en mis redes sociales jdecasmar, también mi página web jdecasmar.tk y por LinkedIn como Jorge Eli Castillo Márquez. Vale, muchísimas gracias, espero que les haya gustado y bueno, hasta luego. Muchas gracias, Jorge. Gracias por tu participación. Bueno, así cerramos la comisión. Hay algunas preguntas. Quiero saber si está Laura Bailar por allí. Sí, acá sigo. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hacían una pregunta. Dicen, hay sobrecapacitación en el tema de redes sociales, hay mucha oferta. ¿Crees que hay una forma de elegir una buena opción o hay que ir a las carreras tradicionales? En realidad depende un poco de los países y es un poco prueba y error porque tiene que ver con pero yo iría primero a aquellas organizaciones que tienen Por el ahí, mejor rate. hay más o menos. Hola. Ahí está, continúa, se filtró el audio de Jorge, pero ya le corté el micrófono. No, lo que decía es que ahí lo que recomiendo es investigar en internet cuáles son aquellas que tienen los mejores ratings. Hay una chica que se llama Vilma Núñez, que para mí es una profesional que ahora está viviendo en Miami, que la verdad es una mujer que siempre se mantiene muy actualizada, da muchas charlas gratuitas, da muchas capacitaciones, tiene una plataforma online con muchísima información. Yo creo que Vilma es una profesional referente de la cual se puede aprender muchísimo. Y luego también hay muchos cursos, universidades, pero primero buscaría cuáles son aquellas que tienen los mejores ratings y luego ir filtrando. También, dependiendo específicamente qué es lo que se busca, la plataforma de cursos online de Telefónica también tiene mucha oferta, tiene cursos de programación, tiene cursos de marketing, y otra que también me gusta mucho es la plataforma de Google, que además, como mucho de la publicidad y mucho de lo que se hace tiene que ver con Google, tiene muchos ejemplos prácticos también. Y algo que tiene en particular la de Google es que tiene certificaciones. Entonces, una vez completada la capacitación, que además es gratuita, uno se puede certificar. La de Telefónica también es muy buena, pero no tiene la parte de certificación. Perfecto. Gracias, Laura. Camila, ¿estás allí? Sí, sí, acá estoy. Camila, mira, justo como terminaba Laura con el tema del mantenerse actualizado, vos lo habías comentado y te decían, ¿cómo se mantiene actualizado en un mundo tan dinámico como es ahora de la comunicación en redes sociales? Eh, Preguntaban específicamente vos, ¿cómo haces para mantenerte actualizada en este mundo? Bien, es una gran pregunta. Vuelvo a retomar esto de hacer tribu, que me parece súper interesante, justamente para no perdernos y quedarnos desactualizados. Por empezar, como decía anteriormente Laura, hacer cursos, buscar referentes que sepas que están muy arraigados con diferentes contenidos y seguirlos. Eso es un camino. Y por el otro lado, hacer tribu, tener gente, rodearnos de personas que puedan ayudarnos, que puedan involucrarse, que podamos compartir nosotros información, y por otro lado recibir también hace que nosotros tengamos un conocimiento un poco más específico sobre diferentes temas, y también no quedarnos, ¿no?, sin conocimiento, como estar todo el tiempo en la onda, en lo que está pasando, ¿no? Y abrir también los ojos y ir más allá, y no quedarnos también con nuestra palabra o con lo que nosotros creemos que es. Perfecto, Camila, muchas gracias. No, a ustedes. Mario, ¿estás allí? Mario Nigro.
Bueno, doy una pregunta que la pueden responder algunos de ustedes. No sé quién quiere responderla. Básicamente dice que si la calidad, la baja calidad y los procesos en todo lo que son las campañas en redes sociales, no es responsabilidad también de las empresas por sus exigencias. No sé si alguno quiere responder. Bueno, alzo la mano. Dale, Jorge. Después, si quieres, vas vos, Laura. Adelante. Dale. Sí, bueno, con la calidad todo depende, yo creo que de uno como profesional y también de la planificación. Sí es cierto que a veces, digamos que en las redes sociales todo ocurre muy rápido, pero todo se puede hacer con una planificación o como le digo yo, una grilla. No sé si en los demás conceptos se maneja con ese término, pero sí, el calendario, pues si tú tienes un calendario, si tienes unos objetivos claros, si ya tienes un lenguaje determinado de tu marca y un mensaje que quieras comunicar periódicamente, esta calidad y tu lenguaje de marca va a estar sincronizado con lo que se está buscando. La responsabilidad de la empresa como tal, sí, claro, digamos que es mutuo y todo depende del equipo de trabajo y de la persona que esté realizando como tal la publicidad. Gracias, Para Jorge. Adelante, Laura. complementar lo que dice Jorge, sí, estoy de acuerdo, creo que es mutuo y creo que es nuestra responsabilidad como profesionales. Si vemos que, por ejemplo, la empresa nos está dando una foto que no es apta o que no tiene la calidad suficiente, nosotros como profesionales hacer ese rol de consultoría y tratar de asesorarlos y darle un timón, un ritmo, una dirección al trabajo que nosotros estemos haciendo para que justamente nosotros podamos cumplir con la calidad que debería tener la marca, sea en la estrategia, sea en los mensajes, a pesar de la rapidez. Yo soy fiel creedora o creyente, perdón, creyente de que menos es más. Entonces, para mí es importante que prime la calidad por sobre la rapidez. Obviamente hay excepciones, pero en general prefiero que sea así. Perfecto, Laura. Perfecto. Bueno, les agradezco a todos. No sé si tienen alguna pregunta que se quieran hacer entre ustedes. Tenemos los últimos minutos. Si no es así, podemos hacer el cierre de la comisión en este momento. Mario, ahí estás. Sí, puedo hablar una cosa que Laura, falar uma coisa sobre o que a Laura falou. A calidad es para mí es una cosa muy fundamental, mucho más que la velocidad. Pero como ella ha hablado muy bien, es una cosa muy importante que el cliente, las empresas, las confíen en el publicitario, en la publicidad, en su agencia, su design. Porque es muy recurrente acá en Brasil o en mi ciudad, que es una ciudad de 200.000 habitantes. Tenemos unas cuentas de unos clientes y estos tienen amigos y hablan, no, estoy haciendo un curso de Instagram o un curso de Facebook y no acreditan, no creen en el profesional. Las empresas tienen que creer en el profesional contratado para esto, que somos nosotros que estudiamos, que vivenciamos esto 24 horas por día y en un belo día llega una persona y habla, no, estoy haciendo un curso de Instagram estoy patrocinando, hablando y hablando con las personas y haciéndola de cualquier manera. Ustedes no precisan no hay necesidad de contratar una agencia. ¿Cómo así? Obviamente hay necesidad. Nosotros vivimos eso. Todos pueden hacer curso de Instagram, de Facebook, pero la calidad, la creación está ligada a nosotros.
porque somos profesionales y merecemos determinado respeto, ¿sí?